Dicen que hay lugares donde el silencio tiene memoria, donde cada grano de arena guarda el eco de un juramento antiguo. Uno de esos lugares es el Valle de los Reyes, donde el sol no ilumina tumbas, sino advertencias. Era el año 1922. Un arqueólogo británico llamado Howard Carter se arrodillaba ante una puerta sellada durante más de 3000 años. Sobre la piedra, en jeroglíficos casi borrados, se leía una frase que detendría el corazón de los supersticiosos. La muerte tocará con sus alas a aquel que altere el descanso del faraón. Aquel día, el aire estaba espeso, cargado de polvo y misterio. Los hombres de Carter sostenían lámparas de aceite, y al abrir la puerta, el calor del desierto se mezcló con un olor imposible de describir, el aroma de los siglos. Dentro, todo estaba intacto. Joyas, carros dorados, amuletos, coronas. Y en el centro de la cámara, una caja de oro que contenía el rostro inmóvil de un niño convertido en Dios. Tutankamón. Tenía apenas 19 años cuando murió, y 3 milenios después, el mundo volvió a pronunciar su nombre. Carter no lo sabía, pero con cada paso que daba entre las sombras del faraón, estaba despertando algo más que la historia. Meses después de la apertura, el mecenas del proyecto, Lord Carnarvon, fue picado por un mosquito en la mejilla. La herida se infectó, la fiebre subió, y el 19 de abril de 1923 murió entre delirios. El mismo día, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente durante 20 minutos. Los periódicos no tardaron en bautizarlo. La maldición de Tutankamón. Pero, ¿de verdad fue una maldición? ¿O solo el precio de desafiar al tiempo? Carter era un hombre de ciencia. Rechazaba la superstición. Decía que los muertos no pueden matar, solo recordarnos que alguna vez fueron dioses. Y sin embargo, uno a uno, los que participaron en el hallazgo comenzaron a morir de formas extrañas. Una neumonía, una caída, una infección sin causa. El mito creció y el mundo occidental encontró en Egipto algo que no podía explicar ni controlar. Hoy los científicos dicen que no hay maldición, solo bacterias atrapadas en las paredes durante siglos, venenos naturales, accidentes comunes. Pero hay algo que no encaja en esa explicación racional: la precisión del miedo. Cómo cada muerte ocurrió en el momento justo para mantener viva la leyenda. Quizás la verdadera maldición no fue la muerte, sino la obsesión humana por conquistar lo que debería permanecer en silencio. Porque a veces el pasado no necesita moverse para recordarnos que sigue observando. Cuando Lord Carnarvon murió, Egipto entera se detuvo a mirar al cielo. La noticia corrió más rápido que el viento del desierto. El faraón se ha vengado. Los periódicos europeos, hambrientos de historias exóticas y fantasmas de Oriente, convirtieron la arqueología en un espectáculo. Desde Londres hasta Nueva York, las redacciones hablaban de un dios que no perdonaba el saqueo de su tumba. Y así, Tutankamón, un rey casi olvidado en los registros de la historia, se convirtió en el muerto más famoso del mundo. Los cronistas hablaban de un aire envenenado, de jeroglíficos que cambiaban por la noche, de susurros dentro del sarcófago. El mito vendía, y el mito no necesitaba pruebas. La maldición ya no era una historia arqueológica, era una historia humana, alimentada por el miedo y la fascinación. Y luego vinieron más muertes. Un financiero egipcio, un fotógrafo de la tumba, un ayudante local. Todos fallecieron antes de cumplir los 40. La prensa conectó cada muerte como si fueran puntos en un mapa invisible. Carter, mientras tanto, seguía excavando bajo el sol.
Su rostro envejecía rápido, pero su mirada no mostraba miedo. «Yo he visto lo que nadie ha visto», escribió en su diario. «Y si el precio es el miedo, lo pagaré». Cuando la momia de Tutankamón fue desenrollada, el aire del salón se volvió pesado. Los presentes aseguraron sentir un frío imposible para el verano londinense. Y lo más extraño fue lo que encontraron en la mejilla momificada del faraón. Una pequeña herida, exactamente en el mismo lugar donde Lord Carnarvon había sido picado por el mosquito que lo mató. ¿Coincidencia o mensaje? Nadie lo supo decir. Para Howard Carter, el éxito se convirtió en exilio. Las invitaciones se detuvieron, los colegas lo evitaban, los diarios lo pintaban como un hombre maldito. Y sin embargo, él continuó. Durante 10 años, documentó cada objeto, cada joya, cada fragmento de una civilización que parecía haber predicho su propio destino. Carter murió en 1939, solo, sin familia, a los 64 años. En su tumba no se escribió su nombre completo, solo una frase, tomada de la tumba de Tutankamón. Que tu espíritu viva, que nunca mueras otra vez. Hoy, los historiadores intentan separar mito y ciencia. Hablan de hongos tóxicos en las paredes, de gases atrapados durante siglos, de coincidencias médicas y accidentes comunes. Pero bajo esas explicaciones frías sigue latiendo una verdad más profunda. La necesidad humana de creer que el pasado tiene voluntad. Que no todo lo que el tiempo entierra puede ser profanado sin consecuencia. Porque lo que llamamos maldición quizás no sea magia, sino memoria. El oro no envejece, el miedo tampoco. 100 años han pasado desde que Howard Carter rompió el sello de la eternidad. El oro ha cambiado de manos. Las tumbas se han convertido en museos. Y Egipto, que alguna vez fue un reino de dioses, es hoy un país de turistas y fotógrafos. Pero bajo las luces de los flashes sigue respirando algo más antiguo que la historia. El respeto al misterio. Los científicos del siglo XXI han devuelto la voz a quien el tiempo había sepultado. Sabemos ahora que Tutankamón no murió por una maldición, sino por una infección en la pierna. Sabemos que no era un rey poderoso, sino un joven enfermo, manipulado por los sacerdotes de su tiempo. Y sin embargo, su historia sigue viva, porque la ciencia puede explicar la muerte, pero no puede desactivar el mito. Millones de ojos se reflejan cada año en su rostro dorado. Nadie mira una joya, todos miran un espejo. Porque en Tutankamón vemos lo que más tememos de nosotros mismos, que el poder, la belleza y la gloria nos sirven contra la eternidad. El faraón que debía gobernar para siempre fue olvidado por 3000 años, hasta que un arqueólogo lo despertó y, sin saberlo, lo convirtió en inmortal otra vez. Howard Carter nunca creyó en la maldición, pero murió con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No el de los muertos, sino el del alma humana. Porque hay algo más peligroso que una tumba maldita: la curiosidad. Esa necesidad insaciable de mirar donde no debemos, de tocar lo que el tiempo intentó preservar. Tal vez la maldición de Tutankamón nunca fue una venganza, sino una advertencia. Un recordatorio de que el conocimiento sin respeto se convierte en profanación. Que cada vez que rompemos un sello del pasado, liberamos algo más que polvo y objetos. Liberamos una parte de nosotros que el tiempo quería olvidar. Dicen que cuando los hombres abrieron la tumba, un murciélago salió volando hacia la oscuridad. Otros dicen que fue un mal augurio. Yo prefiero pensar que fue un mensaje, que el pasado no muere, solo espera. Y así,
En cada mirada que se cruza con esos ojos de oro, la historia vuelve a respirar. Porque ninguna maldición es tan fuerte como el deseo humano de recordar.